Tenemos con nosotros esta mañana desde Chiapas, San Cristóbal de las Casas, en la segunda estatutaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología, al doctor Manlio Fabio Márquez Murillo, quien es arritmiólogo, electrofisiólogo del Instituto Nacional de Cardiología, adscrito, además de su jefe del Hospital ABC de Observatorio de la Ciudad de México. Electrofisiólogo, arritmiólogo, estamos hablando de la cardiomopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida y queremos saber, después de la plática con el doctor Llamas, cuáles son las indicaciones y cómo deciden ustedes qué paciente va a cirugía, a una ablación por alcohol, o una ablación por radiofrecuencia, o una resincronización marcapaso con resincronizador y desfibrilador. Todavía no está claro para nosotros cardiólogos, yo siendo intervencionista y otros cardiólogos, cómo dirigir a nuestro paciente, a quién lo dirigimos de primera intención cuando nos encontramos con este problema. Gracias, Pati. La pregunta es muy interesante y por eso es que se están abriendo actualmente clínicas de miocardiopatías justamente para poder derivar ahí a los pacientes y tomar una decisión consensuada. Yo mencionaba en mi presentación que no basta nada más con reducir el septum por cualquiera de sus formas, las técnicas que acabas de mencionar, sino que hay que siempre pensar en el riesgo de muerte súbita. Entonces, para eso se requiere un equipo y ese equipo debe de incluir al cirujano, debe de incluir al que hace la ablación con alcohol, que es el intervencionista, ahora el electrofisiólogo que puede hacer ablación septal con radiofrecuencia, con catéter, y al electrofisiólogo per se para el riesgo de muerte súbita. Entonces todos debemos de estar coordinados para tomar la mejor decisión. Y un buen ecocardiografista claro, para por supuesto, clasificar. Para clasificar y que le haga además el ecocardiograma con esfuerzo, que eso es algo que aunque no lo creas, se había olvidado mucho, a pesar de que las guías lo mencionaban. Cuando nos entregaban a nosotros como cardiólogos o electrofisiólogos los informes de una miocardiopatía hipertrófica, no les hacían esfuerzo, simplemente nos decían, tiene tanto de septum, tanto de gradiente y se acabó. Y nosotros fuimos los que les pedimos a los ecocardiografistas que por favor nos incluyan el esfuerzo, la maniobra de Valsalva, para saber qué pasa con ese gradiente. Y eso ha venido a cambiar un poquito, no solamente la cuestión de tomar la decisión de cuándo reducir el septum por la obstrucción, sino cómo, sino por qué técnica exactamente, y el riesgo de muerte súbita, que esa es la parte más crítica. Y que yo quiero volver a hacer mención, aunque se reduzca el septum interventricular, el desarreglo, como se le ha llamado, ¿no? El disarray que le llaman los americanos, ese desarreglo miocárdico, que como se comentó también en la conferencia, no solamente implica al cardiomiocito, sino también a las estructuras que están fuera del cardiomiocito, al espacio intersticial. Entonces, ese desarreglo es sumamente importante y no se corrige solamente disminuyendo el septum. Entonces, se necesita valorar el riesgo de muerte súbita. Y para eso tenemos dos escalas de riesgo. La primera escala fue la de O'Mahony, que la publicó en 2014 y la adoptó la Sociedad Europea de Cardiología y tiene una calculadora de riesgo para eso. Y después, obviamente, los americanos no se quisieron quedar atrás, le agregaron 2 o 3 variables más e hicieron su propia calculadora de riesgo de la American Heart Association. Entonces, hay que usar esas calculadoras para ver cuál es el riesgo de muerte súbita. Y es muy importante que el grosor del septum se ingrese en esas calculadoras de riesgo previo a estos procedimientos, no después de la ablación con alcohol, no después de la miectomía. Ok, y ahí muerte súbita, taquicardia ventricular, ¿verdad? Exacto. Pero también tienes otras arritmias. Sí, también puede haber fibrilación ventricular. Quisiera nada más comentar acerca de la taquicardia ventricular, que sigue teniendo un valor muy importante el detectar en un holter de 24 o 48 horas, ahora tenemos ya holters de 7 días, 14 días. Si nosotros detectamos una taquicardia ventricular no sostenida, es de alto riesgo. Claro. Que a veces se nos olvida eso un poquito y decimos, bueno, nada más fueron 3 latidos. No. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica hay que tomarlo muchísimo en cuenta. La fibrilación auricular, que es una de las arritmias que más frecuentemente se presentan aparte de estas dos, conlleva un alto riesgo no solamente de muerte súbita, sino de muerte súbita no cardíaca. Estos pacientes de alguna manera están presentando una miocardiopatía más avanzada, probablemente afectando la aurícula, provocando una miocardiopatía auricular, y eso conlleva
varios desenlaces. Por un lado, la mortalidad por insuficiencia cardíaca y por otro lado, la embolia. Y eso puede llevar a la muerte. Y también te puede llevar a insuficiencia mitral. Así es, más insuficiencia cardíaca y más insuficiencia mitral. En donde ya tenemos que pensar después en otros dispositivos, como es el mitral clip. Así es, se hace un círculo vicioso, definitivamente. Efectivamente, o sea, no está limitado al septum, no. Es una cardiomiopatía global que puede involucrar la aurícula también, crear fibrilaciones auriculares que también pueden llevar a la muerte. Así es. Y por lo tanto, radiofrecuencia. La radiofrecuencia es lo último que se está ahorita utilizando y pudiera ser, apenas está empezando, que sea lo óptimo para reducir el tamaño del septum, porque no estás provocando un infarto como se mencionó con la ablación con alcohol, y no es tan intervencionista o tan agresivo, por llamarlo de alguna manera, como la cirugía, que conlleva el riesgo de que no queden bien si no arreglas el aparato valvular mitral, como se dijo en las conferencias. Entonces, eso es ahorita de lo más nuevo que hay. Pero sí, marcapaseo, sí. Resincronizador. Resincronizador con DAI. Con DAI, con desfibrilador. Es súper importante. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati. Por tenerte aquí, doctor Márquez.